Buen día chicos, el día de hoy vamos a revisar otitis media aguda en pediatría y antes de continuar con este tema es importante que sepamos diferenciar dos términos o dos conceptos, lo que es la otitis media con efusión y lo que es la otitis media aguda, que es el tema de hoy. Cuando hablamos de una otitis media con efusión, valga la redundancia, estamos hablando de la presencia de efusión en el oído medio, pero sin síntomas o signos de infección. Es lo que anteriormente conocíamos como otitis media serosa. Sin embargo, cuando hablamos de otitis media aguda, sí estamos hablando de una infección del oído medio y que debe de cumplir los tres siguientes: que tenga inicio agudo, la presencia de líquido o efusión en el oído medio y signos y síntomas de inflamación aguda del oído medio. Entonces, esto es lo que lo diferencia con la otitis media con efusión, la presencia de infección, de inflamación, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Y por qué es importante que ustedes conozcan, sepan diagnosticar y sepan tratar una otitis media? Porque por las potenciales complicaciones, por las potenciales secuelas que puede tener a largo plazo. Si bien un niño puede iniciar o puede presentar un primer episodio de otitis media aguda, este se puede ir repitiendo cada cierto tiempo, hacerse recurrente, ¿ok? Produciendo complicaciones a corto plazo, como una mastoiditis, o complicaciones a largo plazo que me van a llevar a una otitis media con efusión y a una discapacidad auditiva, a una hipoacusia de conducción, ¿ok? Que va a dar lugar a timpanostomías, a inserción de tubos y que a largo plazo va a hacer que el niño tenga un retraso en el lenguaje y por lo tanto se altere su capacidad de aprendizaje. Entonces, por esto es importantísimo conocer de este tema, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cómo definimos una otitis media aguda? Ya hemos dicho, es una infección del oído medio con inicio agudo de síntomas y signos, con presencia de exudado o efusión y signos y síntomas de inflamación aguda del oído medio, ¿ok? Es importante que conozcamos otras definiciones cuando hablamos que una otitis media aguda es severa, cuando el niño se presenta a la emergencia o a la consulta con una otalgia, ya sea moderada, severa, o que tenga una temperatura mayor o igual a 39 grados centígrados, ¿ok? Cuando hablamos que el tratamiento ha fallado, falla de tratamiento cuando hay falta de mejoría en signos y síntomas, ya sea dolor u otalgia, ya sea fiebre, ¿ok? Dentro de las 48 a 72 horas después de iniciar la terapia antibiótica. Lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Cuando decimos que una OMA es recurrente, cuando tenemos o cuando el niño tiene historia de 3 o más episodios en 6 meses o 4 o más episodios en un año, ¿ok? Y cuando hablamos que una otitis media ya se hizo crónica, cuando tenemos una otitis media con efusión, lo que conversábamos durante más de 3 meses, ¿ok? Entonces es importante que conozcan estos términos y hemos visto por qué. Bien, y con respecto a la epidemiología, ¿qué podemos decir? Vamos a ver más episodios en determinadas estaciones. Hay picos estacionales. En invierno se ven más episodios de otitis media aguda, sobre todo porque estas, como vamos a ver más adelante, están relacionadas o asociadas con infecciones virales de vías respiratorias superiores, que obviamente son más frecuentes durante los meses de invierno. Con respecto a la edad, si bien puede suceder en todos los grupos etarios, hay picos de incidencia y generalmente estos son entre los 6 meses y los 18 meses, ¿ok? Es un factor de riesgo importante que deben recordar para OMA recurrente el inicio en los primeros meses de vida, ¿ok? Entonces, un niño que a los 3 meses, 4 meses presenta un primer episodio de otitis media aguda, hay que hacerle un seguimiento estrecho, porque este es el que tiene mayor riesgo, mayor predisposición a hacer nuevos episodios, a hacer recurrencia y como hemos visto, a presentar secuelas de este, ¿no? Discapacidad auditiva, discapacidad en el aprendizaje, retardo en el lenguaje, etc. ¿Ok?
Bueno, y dentro de los factores de riesgo que ahorita vamos a ver, que son varios, deben ustedes recordar que el principal factor de riesgo para el desarrollo de una otitis media aguda son las infecciones respiratorias virales. O sea, que el niño puede presentarse a la consulta con otalgia, con fiebre, y ustedes decir, ok, esto debe ser una otitis media, y cuando le haces la historia le preguntas, ¿y días previos has estado o actualmente estás con moquito, con estornudo? Y efectivamente, sí le va a decir, sí, justo hace 2 días comenzó con rinorrea, estornudos, tos, ¿no? Entonces ese es el principal factor de riesgo para el desarrollo de una OMA. Entonces, también hay otros factores de riesgo que no solo están relacionados a otitis media aguda, sino también a otitis media con efusión. Y estos son, bueno, en general una edad menor de 2 años, ¿ok? Pacientes atópicos, alérgicos, el uso de biberones, si es que el paciente tiene una sinusitis crónica, si es que tiene algún diagnóstico de disfunción ciliar, si tiene anomalías craneofaciales o un paladar hendido, que el niño asista a guarderías es un factor de riesgo importante para OMA porque va a estar en contacto con otros niños que pueden tener alguna infección y que le pueden contagiar, ¿verdad? Los niños con síndrome de Down también tienen mayor riesgo de desarrollar otitis media aguda. Como hemos visto, ¿no? Sobre todo para otitis media con efusión, es un factor de riesgo importante un primer episodio en un niño menor de 6 meses, ¿no? Y hemos dicho que debemos de parar la oreja en estos grupos, en estos casos. Y bueno, inmunocomprometidos también se considera como factor de riesgo, tanto para OMA como para OMI. ¿Ok? Bien, con respecto a la patogénesis, ¿cómo es? Bueno, debemos recordar, o ya me imagino que lo han revisado con la doctora Rocío, en el oído medio va a tener una leve presión negativa con respecto al exterior, eso es normal, ¿ok? Y eso se alivia periódicamente por la apertura de la trompa de Eustaquio, es decir, cuando nosotros bostezamos, masticamos, es una forma de aliviar esta presión negativa, o sea, tratar de equilibrar las presiones entre el oído medio y el ambiente, ¿ok? Y esto se produce por la apertura de la trompa de Eustaquio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una otitis media aguda o cuál es el mecanismo inicial que va a desencadenar una otitis media? Cuando esta función de apertura de la trompa de Eustaquio para aliviar las presiones, para tratar de equilibrar las presiones, se altera, ya sea de una forma transitoria o de una forma permanente. Y como hemos dicho, el principal factor de riesgo para que esto suceda son infecciones agudas de vías respiratorias altas, que como sabemos en su mayoría de casos son por virus. Okay, pero también hay otros factores que favorecen o que alteran esta función de la trompa de Eustaquio. El reflujo gastroesofágico es un factor, la rinitis alérgica, okay, esta sobre todo la alteran esta función de forma transitoria. Y las que la hacen de manera más permanente suelen ser las anomalías craneofaciales, el paladar hendido, ¿ok? Entonces, esto es el mecanismo inicial, una función alterada, ya sea de forma transitoria o permanente, de la trompa de Eustaquio, ¿ok? Y que suele ser más severa en niños menores de 2 años con infecciones agudas de vías respiratorias altas, ¿ok? Ahora, asociado a eso, también los niños tienen otros factores predisponentes adicionales, que en este caso son anatómicos, ¿no? En ellos, como ustedes recordarán, tienen una trompa de Eustaquio más corta, más horizontal, ¿no? Y eso hace que haya mayor probabilidad de reflujo del contenido nasofaríngeo hacia la cavidad del oído medio. ¿Ok? Entonces ahí vemos, ¿no? El oído medio, vemos cómo está conectado con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio, ¿no? Y la cual se va a abrir y se va a cerrar para aliviar la presión, la leve presión negativa que hay en el oído medio, ¿no? Y que determinados factores de riesgo, siendo el principal las infecciones virales agudas de vías respiratorias superiores, van a alterar esta función y por lo tanto favorecer el paso del contenido de la nasofaringe hacia el oído medio. Y obviamente ahí van a arrastrar todos los agentes etiológicos productores de la otitis media. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando la función de la trompa de Eustaquio se altera,
se profundiza aún más la presión negativa. Ya no es solo una leve presión negativa respecto al exterior, sino se profundiza aún más la presión negativa. Entonces, ¿qué podemos ver al examen físico? Una retracción de la membrana timpánica, ¿ok? Y además, esta mayor presión negativa actúa como una aspiradora, ¿no? Sí, en el oído medio tengo una presión más negativa respecto al exterior, en este caso vamos a decir el exterior nasofaringe, entonces la cavidad del oído medio va a actuar como una aspiradora y va justamente a aspirar todo el contenido nasofaringeo, y eso va a producir una inflamación del oído medio y va a dar lugar a una efusión. Y a su vez, este proceso inflamatorio, consecuencia de esta aspiración del contenido nasofaringeo, va a incrementar la permeabilidad vascular y también va a contribuir a una mayor efusión. ¿Ok? Y recuerden entonces, el principal factor de riesgo asociado al desarrollo de una otitis media aguda son las infecciones agudas de vías respiratorias altas. ¿Y por qué? ¿De qué forma favorecen la infección? Incrementan la habilidad o favorecen la habilidad de las bacterias patógenas para adherirse y ascender desde la nasofaringe al oído medio, ¿no? Ya hemos visto por lo que alteran todos estos mecanismos, y además también afectan la respuesta inmune local del huésped, alteran la función de los leucocitos, se postula que exponen receptores para bacterias, disminuyen la efectividad del aclaramiento mucociliar, entonces todo eso va a favorecer la infección del oído medio. ¿Ok? Bien, entonces con respecto a la etiología, ¿qué se ha visto en niños con otitis media aguda cuando se les hace una timpanocentesis o bueno, se toma una muestra de la efusión del oído medio y se cultiva o se aísla? Se ha visto que en el 50-90% encontramos bacterias y virus en un 20 a 50%, ¿ok? Sin embargo, deben de saber, mucha literatura refiere que la infección viral de las vías respiratorias es un factor favorecedor, como hemos estado conversando, ¿no?, para la otitis media, pero no es su causa, ¿ok? Ya que no ha podido demostrarse su replicación en la cavidad media del oído. Por lo tanto, cuando hablamos de una otitis media aguda, estamos hablando de una causa bacteriana de esta patología, ¿ok? Ahora, sí es cierto, se han aislado, como vemos ahí, de 20 a 50% virus, y dentro de esos virus aislados con más frecuencia tenemos al virus sincitial respiratorio, al parainfluenza y a la influenza, que justamente son los virus más comunes que producen infecciones respiratorias agudas, ¿no? Pero estarían ahí favoreciendo un episodio de otitis media por bacterias más que ser la causa en sí, ¿ok? Hay determinados virus que se ha visto que están asociados con altas tasas de otitis media aguda, como son el adenovirus, el virus sincitial respiratorio y el coronavirus. Y otros virus que también se han encontrado en la cavidad del oído medio son rinovirus, enterovirus, parecovirus humano, metaneumovirus humano. ¿Ok? Pero sin embargo, cuando hablamos de etiología, entonces repito, estamos hablando de una causa bacteriana, ¿ok? Las bacterias son aisladas de cultivos del oído medio en un 50-90% de casos de OMA. ¿Y cuáles son las tres principales o cuáles son las principales? Streptococcus pneumoniae en la cabeza, Haemophilus influenzae no tipificable, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes, que es el estreptococo del grupo A, ¿ok? Pero de ellas, las tres principales, cuando ustedes les pregunten ¿cuáles son los principales agentes etiológicos de la otitis media aguda? Son tres. A la cabeza el Streptococcus pneumoniae, seguido por el Haemophilus influenzae no tipificable y seguido por Moraxella catarrhalis. ¿Ok? Porque estas son las que forman biofilms y por lo tanto van a incrementar su resistencia a antimicrobianos y van a alterar el sistema de defensa del huésped. ¿Ok? Ahora, hay determinados factores de riesgo ustedes que también deben de conocer, sobre todo para el manejo, para Streptococcus pneumoniae, ¿ok? Factores de riesgo para Streptococcus pneumoniae con sensibilidad reducida a antibióticos, ¿ok? ¿En quiénes se ha visto esto? En menores de 2 años se ha aislado, digamos, en otras palabras, un Streptococcus pneumoniae resistente a las terapias de primera línea, ¿ok? En menores de 2 años, en aquellos que han recibido tratamiento reciente con antibióticos, ¿no? Se ha visto que en determinadas épocas de la estación, a finales de invierno, inicios de primavera, y aquellos que asisten a guarderías. Entonces, tal vez en estos pacientes que tienen estos factores de riesgo,
se postula que no deberíamos usar los antibióticos de primera línea, sino pasar a los de segunda línea justamente por esto, ¿no? Por el mayor riesgo de tener un estreptococo neumoniae resistente. Ok, entonces esto es un resumen de la etiología a la cabeza. Entonces, cuando hablamos de otitis media aguda, el principal agente etiológico es el estreptococo neumoniae, seguido de Haemophilus influenzae y en tercer lugar Moraxella catarrhalis. Ahora sí es cierto, debido a la introducción de la vacuna contra neumococos, se está viendo, número uno, que están apareciendo serotipos diferentes a los contenidos en la vacuna. Se ha visto que ha disminuido el porcentaje de otitis medias agudas causadas por Streptococcus pneumoniae y está elevándose un poco a Haemophilus influenzae no tipificable y Moraxella, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de todo esto, Streptococcus pneumoniae sigue siendo el principal agente etiológico de otitis media aguda. Y sí, entonces, ¿cómo es la presentación? ¿Cómo son las manifestaciones clínicas de una otitis media aguda? Bueno, primero tenemos síntomas de inflamación que pueden ser otalgia o en lactantes, sobre todo, que no pueden expresar, no nos pueden decir me duele el oído. En ellos hablamos de equivalentes de otalgia, que pueden ser irritabilidad o llanto intenso y que es a predominio nocturno, y que es bastante característico porque los papás llegan a las 3 de la mañana, 2 de la mañana y que dicen que de repente el niño estaba durmiendo tranquilo, lo acostaron, estaba durmiendo tranquilo y se levantó y está muy irritable y tiene un llanto muy intenso, le ofrecen leche, le ofrecen la teta, no lo recibe, y algunos más grandecitos se tocan la orejita, se agarran la orejita, ¿no? Y eso es bastante típico, bastante característico. Entonces, en lactantes hablamos de equivalentes de otalgia, que es irritabilidad o llanto intenso, ¿sí? Y aparte de la otalgia o sus equivalentes, otro síntoma de inflamación es la presencia de fiebre. Otros síntomas que pueden aparecer es el que viene ya con la otorrea, el que te dice, sí, doctora, lo traigo porque está que le sale pus del oído, ¿no? Entonces, la presencia de otorrea, o a veces otalgia asociada con conjuntivitis, y cuando hay estos casos hay que pensar en que el agente causal es un Haemophilus influenzae, ¿ok? Bien, eso con respecto a los síntomas. Y con respecto a los signos, lo principal es la otoscopía, y no cualquier tipo de otoscopía, o sea, no un otoscopio y ver el oído, sino lo ideal es hacer una otoscopía neumática, que es, bueno, un otoscopio incorporado o al cual está incorporado una especie de bombilla con el cual vamos a poder insuflar, ¿no? Y de esta manera comprobar si hay o no movilidad de la membrana timpánica, porque antes de realizar ustedes una otoscopía deben de conocer o saber cómo es una membrana timpánica normal, cómo es que la van a ver de una forma normal, y pues esa debe ser translúcida, ¿ok? Y al ser translúcida nos va a poder mostrar los puntos de referencia, y al aplicar nosotros la otoscopía neumática, es decir, al apretar nuestra bombillita, debemos de ver que el tímpano se mueva, debe ser móvil. Eso es una membrana timpánica normal, ¿ok? Pero ¿qué sucede en una otitis media aguda? La presencia de fluido o exudado en el oído medio va a hacer que esta membrana, al aplicar nosotros la otoscopía neumática, no sea móvil, ¿ok? Haya una inmovilidad de la membrana timpánica, y este es el signo más sensible y más específico para sospechar efusión en el oído medio, ¿ok? Ahora, inflamación es importante porque nos va a diferenciar, dijimos, entre una otitis media aguda de una otitis media con efusión, ¿ok? Y signos inflamatorios a la otoscopía, pues básicamente son los cambios de coloración, ¿no? La membrana no está translúcida, sino está opaca, o está con una intensa hiperemia, está bien rojita, o está amarilla oscura, ¿ok? Y también lo más frecuente que vemos, porque a veces como no tenemos un otoscopio neumático y tenemos un otoscopio normal, lo más frecuente que vemos es abombamiento de la membrana timpánica, ¿ok? Bueno, entonces aquí podemos ver una membrana timpánica normal, que como dijimos debe ser translúcida, y al ser translúcida nos debe mostrar los puntos de referencia. Si aplicamos la otoscopía neumática debe ser móvil, ¿sí? Bien, entonces cuando nosotros decimos a ojos cerrados que estamos frente a una otitis media aguda confirmada, ¿ok? Cuando el inicio es agudo, comenzó hace unas horas, comenzó hace un día, ¿sí? Comienzo agudo, primer criterio. Segundo criterio, que al realizar mi otoscopía
haya signos de ocupación del oído medio, ya sea bombamiento si no tengo un otoscopio neumático, o si es que aplico mi otoscopía neumática, que hay inmovilidad de la membrana, o sea, una neumatoscopía patológica, o bueno, que ya el niño venga con otorrea, ¿no? Y que al realizar también la otoscopía puedo ver, ¿no?, que el pus está saliendo de la cavidad del oído medio. Y el tercer criterio es la presencia de signos o de síntomas inflamatorios, ¿no? Síntomas puede ser la otalgia, puede ser la fiebre, y los signos una intensa hiperemia del tímpano, ¿ok? Si cumple los tres criterios, digo, esto es una otitis media aguda a ojos cerrados. Pero ¿qué pasa si de los tres cumple solo dos? El inicio agudo y los signos otoscópicos, o lo más frecuente, el inicio agudo y la presencia de signos o síntomas inflamatorios. Entonces ahí hablo de una otitis media aguda probable. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí vemos un algoritmo de diagnóstico y tratamiento. Dijimos, tenemos una clínica aguda, un inicio agudo, tenemos signos o síntomas inflamatorios, la otalgia o sus equivalentes, y tenemos signos otoscópicos de ocupación del oído medio, abombamiento, enrojecimiento, inmovilidad, etcétera. Entonces, si cumple los tres criterios, es una otitis media aguda confirmada. ¿Qué pasa si solo cumple dos criterios de los tres? Decimos que estamos frente a una otitis media aguda probable. Pero ¿qué pasa y qué postula la Academia Española de Pediatría? Que si tengo una OMA probable, pero tengo en mi historia clínica la historia de un catarro reciente, o sea, de una infección de las vías aéreas superiores reciente, y además tengo factores de riesgo de OMA complicada, que son un niño que sea un niño menor de 6 meses, o que ya sea una otitis media aguda recurrente o recidivante, o que cuando hago mi historia clínica encuentro antecedentes familiares de otitis media aguda complicada. Entonces, si tengo factores de riesgo de OMA complicada, más catarro reciente y más una otitis media aguda probable, eso también yo lo puedo considerar ya como una otitis media aguda confirmada. ¿Ok? Y si es que ya el niño viene con una otorrea y previamente descartado que no sea una otitis externa, la presencia de otorrea aguda también ya lo considero como una otitis media aguda confirmada. Esta es otra bibliografía que también nos ayuda a tener una mejor aproximación diagnóstica y que no se nos escape ningún paciente con otitis media aguda, ¿sí? Bien, entonces con lo que hemos conversado ya podemos resolver algunas preguntas. Dice, el lactante de 9 meses tiene llanto inconsolable, está irritable. ¿Okay? Está febril, tiene una temperatura de 38,5 grados, aparte tiene síntomas catarrales, ¿no? Rinorrea amarillenta. Muy bien, le voy a buscar el foco al examen físico, encuentro una faringe congestiva, bien. Encuentro las amígdalas hipertróficas, probablemente por una infección viral. Y además, cuando le hago la otoscopía, encuentro abombamiento. Probablemente acá no han tenido un otoscopio neumático, ¿no? Entonces simplemente han encontrado el abombamiento de la membrana timpánica y una hiperemia, o sea que está roja. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A ver, ¿qué marcarían ahí? ¿Faringitis aguda o otitis media aguda? Otitis media aguda, ¿no? Obviamente, si ya si solo fuera una faringitis, no me darían el dato y al examen físico yo no encontraría, pues, una membrana timpánica abombada, ¿no? Entonces, el diagnóstico aquí es otitis media aguda. Segundo caso, paciente de 6 años con el antecedente de resfrío común de una semana de evolución, o sea, tiene como antecedentes síntomas catarrales o infección viral de vías respiratorias superiores. De repente llega a la emergencia, ¿no? Por una otalgia derecha, asociado a hipacusia y asociada a fiebre de 40 grados centígrados. ¿Cuál es su probabilidad diagnóstica? A ver, factor de riesgo de infección de vías respiratorias superiores, probablemente viral. Segundo, inicio agudo, presenta, ¿no? Bueno, suponemos que es inicio, presenta otalgia derecha. Será de inicio agudo, probablemente. Hay síntomas de inflamación del oído medio, otalgia, fiebre, ¿no? Y probablemente acá no me dicen, aunque han hecho el examen físico, probablemente a la otoscopía también encuentre signos compatibles con el diagnóstico que es otitis media aguda. ¿Ok?
Y aquí otra preguntita. Lactante de 8 meses que desde hace 3 días está con fiebre, está irritable, está pálido y tiene una faringe edematosa y rojiza. Muy bien, no me quedo solo en el diagnóstico de la faringitis, sino también le reviso el oído. Entonces, que deben hacerlo a todo niño con infección de vías respiratorias superiores, ¿ok? Y más aún si es un lactante, si es un niño que no puede expresar si le duele el oído o no, ¿sí? En la otoscopía se encuentra una membrana timpánica opaca, signo de inflamación, con movilidad disminuida. Ya me dijeron el diagnóstico, ¿no? Recuerden, el signo más sensible y más específico para una otitis media aguda, para la presencia de efusión, es la movilidad disminuida de la membrana timpánica. Este niño tiene movilidad disminuida, bueno, y no le encuentran secreción, ¿no? O sea, probablemente todavía no se ha perforado ese tímpano y pues no ha salido el contenido purulento. Entonces me preguntan cuál es el diagnóstico que origina el cuadro clínico agudo. A ver, ¿cuál es el cuadro clínico agudo? ¿Una faringitis o una otitis? Es una otitis media, ¿verdad? Nadie duda que estamos frente a un caso de una otitis media aguda. Lo que aquí es medio confuso tal vez es la pregunta, ¿no? Porque se podría entender cuál es el diagnóstico que origina el cuadro clínico agudo y todos tal vez pueden estar pensando, ya, comenzó como una faringitis y posteriormente me hizo la otitis. Pero la pregunta no va a eso, la pregunta es, el cuadro clínico agudo es de dolor, de fiebre y de una membrana timpánica opaca y con movilidad disminuida. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este cuadro clínico agudo? Una otitis media, ¿ok? Es así como deben ver esta pregunta. Bien, entonces ya sabemos cómo diagnosticar o al menos cómo sospechar de una otitis media aguda. Ya sabemos cómo decir a ciencia cierta que es una otitis media aguda confirmada o es probable. Entonces ahora viene la parte del manejo. Miren que se ha visto en varios niños que han presentado episodios de otitis media aguda, que a las 24 horas del diagnóstico, o sea, pasa un día y 61% han disminuido los síntomas. Pasa una semana y 75% han resuelto los síntomas. Obviamente esto sin tratamiento, o sea, sin tratamiento antibiótico. ¿Ok? Y también se ha visto, ¿no?, que de un grupo de niños con otitis media aguda, 7 a 20 niños deben ser tratados con antibióticos para que uno reciba el beneficio, ¿no? Entonces, estos antecedentes, esto que se ha visto en estudios, llevan a la conclusión o hacen pensar o nos sugieren que debe haber un periodo de observación clínica por 48 horas mientras el niño recibe medicación para el control del dolor, que puede ser paracetamol, puede ser ibuprofeno o puede ser un anestésico local como la benzocaína tópica, ¿sí? Reevalúa este niño a las 48 horas y si el paciente no mejora, recién inició tratamiento antibiótico. Y esto está justificado por lo que hemos comentado previamente, ¿sí? Entonces, muy bien. Puedo tomar ese enfoque, ¿no? De observar por 48 horas, de dar analgésicos para el dolor y si no ha mejorado a las 48-72 horas, recién inicio mi antibiótico. Esto para evitar el uso indiscriminado de antibióticos, para evitar las tasas de resistencia a muchos antibióticos, ¿sí? Entonces, pero ahora viene el dilema. ¿A quién observo y a quién trato? ¿Sí? Porque obviamente esto no va a ser igual para todos. Entonces, la decisión entre observar o tratar desde un inicio, obviamente, está basada en la edad del niño, y no a todos los niños de comienzo los voy a observar, ¿sí? Va a depender de la edad, va a depender de la certeza del diagnóstico, no va a ser igual si estoy frente a un niño con una OMA confirmada que frente a un niño con una OMA probable, y obviamente también va a depender de la severidad, ¿no? Si un niño se presenta como una OMA severa, que ya vimos al inicio cómo se define, entonces probablemente voy a decidir desde un comienzo iniciar tratamiento antibiótico, ¿sí? Entonces, ojo que esto no es universal, va a depender de estos factores: edad del niño, certeza del diagnóstico, severidad de la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la Academia Americana de Pediatría en el año 2010? ¿No? Lo que hemos hablado. Observar o tratar con antibióticos a un niño desde el inicio va a depender de la edad. Vemos ahí, ¿no?, tres rangos de grupos etarios: los menores de 6 meses, los de 6 meses a 2 años y los de 2 años a más.
¿ok? Va a depender de la edad y también va a depender de la certeza del diagnóstico. No va a ser igual si estoy frente a una OMA confirmada, mientras que si estoy frente a una OMA probable, ¿no? Y va a depender de la severidad. Ven ahí que algunas de ellas dicen if severe illness, ¿ok? Va a depender, ¿no? Si un niño está con, si tiene una OMA severa o no. Entonces, ¿cómo se lee este cuadrito? ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría en el año 2010? Que a los menores de 6 meses, todos los menores de 6 meses, justamente por ser un grupo de riesgo para OMA recurrente o para una OMA que se puede complicar, pero sobre todo para OMA recurrente, a todos los menores de 6 meses, así tenga certeza o no tenga certeza en el diagnóstico, a todos le doy antibiótico, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tengo un niño de 6 meses a 2 años? Si estoy completamente segura que es una OMA, si es una OMA confirmada por los criterios que ya hemos revisado, doy antibiótico. Pero ¿qué pasa si es una OMA probable? Solo doy antibiótico si hay enfermedad severa, si hay otalgia moderada severa o si hay fiebre de 39 o más, ¿no? Pero si no hay enfermedad severa, a este grupo de niños le puedo dar el chance de la observación y reevaluación a las 48 horas. ¿Ok? ¿Y qué pasa en el grupo de niños de 2 años a más? Si estoy completamente seguro, si tengo certeza en el diagnóstico, le doy tratamiento antibiótico solo si es una enfermedad severa. ¿Ok? Pero si no es una OMA severa, lo puedo observar. Pero si no tengo certeza en el diagnóstico, los observo. ¿Ok? Eso es lo que me dice la Academia Americana de Pediatría en el año 2010. Criterios para iniciar tratamiento antibacteriano u observación en niños con OMA. ¿Sí? Va a depender de la edad, de la certeza del diagnóstico y de la severidad. Y aquí está. Bien, ¿y cuáles son los agentes antibacterianos recomendados para OMA? Lo que ustedes deben recordar. Ustedes hacen su diagnóstico de otitis media aguda y por los criterios que hemos revisado, ustedes deciden que debe iniciar tratamiento antibiótico. Entonces, en su cabeza debe estar que el antibiótico de primera elección para un niño con otitis media aguda es la amoxicilina a altas dosis. Y cuando decimos amoxicilina a altas dosis, estamos diciendo que la dosis es de 80 a 90 miligramos por kilo al día, dividido en 2 dosis, por un tiempo de 10 días. ¿Ok? Entonces, de eso me habla este cuadrito. ¿Ok? ¿De qué antibiótico voy a dar? ¿No? De primera línea. ¿No? Bueno, acá dice así. Si tiene temperatura, si tiene enfermedad severa, si no tiene enfermedad severa, pero yo, ya sea por el grupo etario o por certeza en el diagnóstico, decido iniciar tratamiento antibiótico, lo recomendado de primera elección es la amoxicilina a dosis altas, como hemos hablado. ¿Qué pasa si el niño es alérgico a las penicilinas, pero no ha hecho reacciones de anafilaxia, no ha hecho reacciones severas a penicilina? Puedo elegir, tratamiento de elección es cefnidir, cefuroxima o cefpodoxima. Pero ¿qué pasa si este niño sí tuvo antecedente de que recibió penicilinas y hizo anafilaxis? Entonces, la elección son los macrólidos, ya sea citromicina o claritromicina. ¿Ok? Bien, pero ¿qué pasa si el niño se presenta como una OMA severa? Acá recomiendan que ya no usemos amoxicilina, sino amoxicilina con ácido clavulánico, igual a dosis altas de 80 a 90 miligramos por día. ¿Ok? Pero si el niño es alérgico a las penicilinas, ¿no?, le puedo dar como tratamiento alternativo ceftriaxona intramuscular de 1 a 3 días, depende, ¿no? Puedo darle una única dosis o puedo darle por 3 días. ¿Ok? Entonces, eso es lo que a esto se refiere este cuadrito. Y va avanzando, ¿no? ¿Qué pasa si en 48 horas no mejora el niño? ¿A qué se va cambiando? ¿No?
¿Qué pasa si inicialmente recibe antibiótico? Va cambiando. A esto se refiere este cuadro. Pero lo que deben de recordar de aquí es que el tratamiento de elección para un niño con una otitis media aguda, ¿ok? Tratamiento de primera elección inicial es la amoxicilina a altas dosis. Y bueno, esto es un resumen de lo que ya hemos conversado, ¿ok? De cómo es el manejo de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a la certeza en el diagnóstico y de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Eso es lo que hemos conversado. Pero como les dije, esas son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría del año 2010, que me parecen tal vez que las pueden recordar un poco mejor, pero por cultura general, pero eso no es importante para, digamos que no es importante para ustedes porque no son especialistas, ha salido una nueva guía en el 2013 de la Academia Americana también, y que ya cambian sus recomendaciones para el manejo inicial de una otitis media aguda no complicada, ¿ok? Y que ya no la dividen en los 3 grupos etarios, ¿no? Sino simplemente en 2 grupos, de 6 meses a 2 años y de 2 años a más. Y ya no hacen la división de diagnóstico certero y diagnóstico probable, sino ya 4 criterios. Si hay otorrea, si es unilateral o bilateral pero con síntomas severos, si es bilateral y si es unilateral. ¿Ok? Entonces, como vemos ahí, de 6 meses a 2 años y bueno, en general, niño que presenta con otorrea, independientemente de la edad, doy tratamiento antibiótico. Niño con síntomas severos, independientemente de la edad, doy antibiótico. Niño con OMA, obviamente cuando hablamos acá, esto se basa todos debe ser diagnóstico de certeza. Acá ya no cabe el término de diagnóstico de probabilidad. ¿Ok? Si es bilateral, ahí recién hacen la disquisición de acuerdo a la edad. Si está entre 6 meses y 2 años, doy antibiótico desde un comienzo, pero si tiene 2 años a más y tiene una OMA bilateral, ahí puedo observar. ¿Ok? Y si es unilateral, independiente del grupo etario, puedo dar el chance de observación. No sé cuál les parezca más fácil, tomen ustedes la que les parezca más fácil. Realmente, lo importante es que no se les pase ningún niño con una otitis media aguda. ¿Ok? Y bueno, y el manejo antibiótico sí es el mismo. Manejo o tratamiento de primera línea, amoxicilina a altas dosis de 80 a 90 miligramos por kilo al día dividido en 2 dosis, o sea, le voy a indicar cada 12 horas. ¿Ok? Si por A o B sospecho de un estreptococo resistente o de un productor de beta-lactamasas, o sea que estoy frente a un Haemophilus influenzae o una Moraxella catarrhalis, no daré de primera línea amoxicilina solo, sino daré de primera línea amoxicilina clavulánico. Para ustedes les van a preguntar generalmente simplemente la amoxicilina, ¿ok? Y ahí están las alternativas, dependiendo si lo estoy manejando por primera vez o si ya ha recibido antibiótico, ¿no? Obviamente, al que ya ha recibido antibiótico, o sea, el que viene con la sintomatología que yo diagnostico otitis, pero ya me ha estado recibiendo antibiótico, ya sea amoxicilina u otro, de primera línea ya no le voy a dar amoxicilina solo, sino le voy a dar amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Ok? Bien, y con eso podemos responder esta pregunta. En un paciente de 8 años de edad con diagnóstico de otitis media aguda, acá ya me dice que tengo el diagnóstico, sin antecedentes patológicos de importancia. Este dato me dan para no pensar en que haya algún factor de riesgo para un microorganismo resistente. ¿Ok? Me dice que es un niño de 8 años, tiene una otitis media, no tiene ningún antecedente patológico de importancia. Me preguntan, ¿cuál es el antibiótico de primera elección? La respuesta es amoxicilina. ¿Qué pasaría si entre las alternativas también habría amoxicilina con ácido clavulánico? Un cocacho si ustedes lo marcan, ¿ah? Porque me están diciendo sin antecedentes patológicos de importancia. Pero ¿qué pasa si me dicen ahí niño de 8 años con otitis medio aguda que ha estado recibiendo en las 48 horas previas amoxicilina o ha estado recibiendo antibiótico en las 48 horas previas? ¿Cuál sería el antibiótico de elección? Ahí ya no sería amoxicilina, sino sería amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Ok? También sería bueno acá precisar, ¿qué pasa si me dirían que el niño es alérgico?
a las penicilinas, ¿cuál sería la otra alternativa o la probable respuesta? Macrólido, ¿no? Claritromicina. Bien. Un niño con otitis media aguda que a pesar de un buen tratamiento llegó donde ustedes, le diagnosticaron otitis media aguda, indicaron amoxicilina como terapia de primera línea, que está perfecto, ustedes lo han hecho muy bien, regresa, ¿no? Y a pesar de que usted le ha dado un buen tratamiento antibiótico, las manifestaciones clínicas no mejoran en las primeras 48 horas. O sea, regresa a las 48 horas para su reevaluación, porque todo paciente se debe reevaluar a las 48 horas, y le dice que no mejora, sigue la fiebre, sigue la otalgia. Y usted lo manejó bien. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir que hemos visto en nuestro algoritmo? Tranquilizar a los familiares, volver a examinarlo, aplicarle gotitas, agregar antiinflamatorios. No, es cambiar de antibiótico. La conducta es cambiar de antibiótico, porque probablemente, si bien yo le he dado un buen tratamiento, probablemente estoy frente a un microorganismo productor de beta-lactamasa, como es el Haemophilus influenzae, como es la Moraxella catarrhalis. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiar de antibióticos, ¿sí? Esa es la respuesta. Bien, entonces es importante diagnosticar una otitis media aguda y tratarla en los casos que sea necesario, como ya hemos visto, para evitar las complicaciones, ya sean las supurativas como las no supurativas. Dentro de las supurativas, ¿a cuáles tenemos? La mastoiditis, ¿ok? A la cabeza la mastoiditis es la principal, la más frecuente, y los principales agentes etiológicos se han visto que es Streptococcus pneumoniae, Streptococcus piógenes y el Haemophilus influenzae no tipificable. ¿Okay? De los agentes etiológicos que hemos visto, ellos son los que con mayor frecuencia me hacen la complicación supurativa, mastoiditis, y sobre todo Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Eso es importante que recuerden, porque el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, es el que tiene menor porcentaje de curaciones espontáneas y el mayor número de complicaciones. ¿Ok? Otra complicación puede ser una laberintitis aguda, puede ser una petrocitis que me va a dar lugar a una osteomelitis, más raras, meningitis, abscesos cerebrales, abscesos epidurales, hidrocefalia óptica, ¿ok? Pero dentro de las complicaciones supurativas la principal es la mastoiditis, ¿ok? Y a la cabeza lo hace Streptococcus pneumoniae. Bien, y ahí tenemos un cuadrito que la divide en complicaciones intracraneales, complicaciones extracraneales, y obviamente las más comunes son las extracraneales, y a la cabeza mastoiditis. Y dentro de las complicaciones no supurativas, la principal es lo que vimos, la discapacidad auditiva, la hipoacusia conductiva, consecuencia de este proceso inflamatorio que se produce en el oído medio, ya sea por otitis medias con efusión persistentes, por otitis medias crónicas supurativas, que van a producir atrofia de la membrana timpánica, que me pueden dar lugar a la formación de colesteatomas y que estos clínicamente se van a presentar como pérdida auditiva, como otorrea persistente, como hipoacusia conductiva, con las potenciales secuelas a largo plazo, sobre todo en el área cognitiva del paciente, discapacidad en el aprendizaje. ¿Ok? Y con eso podemos responder esto. ¿Cuál es la patología que produce con más frecuencia hipoacusia conductiva en niños? Niño con hipoacusia conductiva probablemente sea un niño con una otitis media aguda o una otitis media crónica que está haciendo. Una otitis media aguda que se hizo recurrente, que se volvió crónica y que le está produciendo esto. ¿Ok? Niño de 5 años con historia de otitis media aguda a repetición, o sea, recurrente. Tiene hipertrofia adenoidea y cuyos padres, hipertrofia adenoidea probablemente porque es un niño atópico, ¿no? Y que es un factor de riesgo también para otitis media aguda y con efusión y por lo tanto crónica, y cuyos padres notan que escucha el televisor a alto volumen. Entonces algo ya está pasando ahí, ¿no? Y no responde cuando lo llaman. Probablemente esto porque ya no está escuchando, está perdiendo la capacidad auditiva ese niño. Entonces lo llevan al otorrino y al examen otoscópico se evidencia, o lo llevan al pediatra, no sé, al examen otoscópico se evidencia en el oído derecho una membrana timpánica opaca.
¿Ok? Entonces el diagnóstico, miren, la clave que mejor va acá es una otitis media crónica colesteatomatosa. Si bien la otoscopía no es la que me va a dar la respuesta, lo que me da la respuesta en este caso es la clínica, ¿ok? Si fuera una crónica supurada, me dirían que el examen físico está perforado ese tímpano. Una aguda recurrente, ya me están diciendo que es una aguda recurrente, ¿ok? Serosa dijimos que es la que tiene efusión. Aguda supurada, no hay perforación, no me dicen que hay otorrea. Me dicen, acá me están hablando sobre todo ya de una complicación de largo plazo, que es una hipoacusia conductiva, y me dicen que es un niño con un factor de riesgo de hipertrofia adenoidea. Por eso que no pueden ser todas las anteriores, y la que más encaja aquí es una crónica colesteatomatosa, que justamente es la que clínicamente se presenta como una hipoacusia de conducción. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces con esto hemos revisado el capítulo de otitis media aguda. Basémonos sobre todo en la parte pediátrica, en el diagnóstico adecuado y en el manejo. ¿Ok? Las complicaciones probablemente la han visto ya con la doctora Rocío cuando han hecho otorrino, pero sobre todo yo quiero que en la parte pediátrica sepan diagnosticar una otitis media y tratarla, que es el mayor número de preguntas que se han visto. ¿Ok? Bueno, chicos, nos veremos en otra oportunidad. Gracias.